4 nuevos casos de corrupción en el país se conocieron en las últimas horas. Ecopetrol y el sector de la salud fueron los afectados. A partir de mañana jueves entra en vigencia la congelación de precios de más de 130 productos de la canasta familiar. CMI revela la ruta del crimen de la pequeña Juliana Zamboni. El recorrido demostraría el estado de conciencia del hombre presunto autor del crimen de la menor de 7 años. El gobierno entregó 102 indultos a guerrilleros de las FARC. El Ministerio de Justicia reveló que 300 solicitudes más están en estudio. El gobierno ordena fuerte ofensiva militar contra los 5 jefes de las FARC que entraron en disidencia en el oriente del país. Plenaria del Senado elige al liberal Antonio José Lizarazo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Reemplaza al conservador Gabriel Eduardo Mendoza. Organizaciones que defienden los derechos de las parejas del mismo sexo atacan el referendo que permite solamente la adopción a parejas heterosexuales. Incremento de tasas de interés en Estados Unidos podrían traer estabilidad en el precio del dólar para Colombia. Joven de la Unión que ayudó a los sobrevivientes del vuelo de Chapecó será homenajeado en Brasil. Nos narró cómo fue el rescate. Bajo el agua se encuentra el municipio de Montecristo, sur de Bolívar. La comunidad pide con urgencia que reubiquen la población. Tolima y Santa Fe no se sacan diferencia en primer juego de la final y definirán el título en Bogotá. Polémica mundial por uso de tecnología en el fútbol. Medios atacan el sistema. Catherine, deportista del año de El Espectador. Mariana Pajón, segunda. Zipaquirá se viste de Navidad. Al final de la emisión los espero desde su gran tesoro, la Catedral de Sal, la primera maravilla de Colombia y el único templo subterráneo del mundo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Primer contrato para el posconflicto. 2. Desde mañana las FARC desaparecen y nace la nueva agrupación política. Ya escogieron su nuevo nombre. 3. Fallo de la Corte produjo esta noche merequetengue en el Senado. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El fiscal Néstor Humberto Martínez y el contralor Edgardo Maya pusieron al descubierto 4 escandalosos casos de corrupción. Ecopetrol y el sistema de salud son los afectados. Los organismos de control evidenciaron graves casos de corrupción, especialmente en la contratación pública. Se investigan 5 convenios entre Ecopetrol y la corporación Red País Rural. Por estos hechos fueron capturados Julio César Zuleta, exfuncionario de Ecopetrol, Ana Milena Estupiñán, funcionaria de Ecopetrol, Freddy Vargas y Claudia Rodríguez, representante legal y directora financiera de la corporación contratista. Se celebraron sin la adecuada planeación, particularmente sin la justificación en estudios previos. En Barranquilla fueron capturados 9 funcionarios de la nueva EPS por la apropiación de más de 1.200 millones de pesos. Han confesado ante la propia Fiscalía que recibían una prima por retirar los medicamentos y la cuantificación de este daño al patrimonio de la seguridad pública. 9 personas fueron capturadas por el desvío de 22.000 millones de pesos del sector salud. Lo compraron por 22.000 millones de pesos y realmente el costo de estos medicamentos son de 14.000 millones de pesos. La auditoría de la Contraloría permitió identificar el cartel de los enfermos mentales, con el cual se presentó un detrimento patrimonial de 3.173 millones de pesos. Según las investigaciones, 5 IPS cobraron la prestación de servicios médicos en el departamento de Sucre, valiéndose de pacientes y psiquiatras de papel, es decir, inexistentes. Era un contrato, digamos que bueno, era ir 2 fines de semana al mes. Estuve en Corozal un fin de semana. Vi las instalaciones, quedaron de que me contactaran nuevamente para empezar a trabajar en forma. Nunca lo hicieron. Me enteré a través de la Contraloría que mi firma, mi nombre, mis registros habían sido utilizados de manera fraudulenta. Los capturados tendrán que responder como presuntos responsables por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento. De otra parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reveló la lista de los más de 120 productos de la canasta familiar, cuyos precios se congelan desde mañana.
Los precios de los productos como el arroz, la panela, el café y el aceite, entre otros, quedarán congelados a partir de mañana 15 de diciembre y hasta el 15 de enero del próximo año. La medida responde a un acuerdo entre el gobierno y las centrales de abastos que determinaron mantener los costos de 130 productos de la canasta básica con el fin de beneficiar el bolsillo de los colombianos. Le damos un golpe y ponemos en cintura a los posibles especuladores o quienes quieren acumular alimentos. De acuerdo con el funcionario, la sobreoferta de alimentos, que ya supera el ingreso de 14.000 toneladas, significará caída en los precios, bajando aún más la inflación. Garantizando así seguridad alimentaria, disminución en el tema de los índices de inflación, a donde ya superamos este año. El acuerdo del gobierno se logró con las centrales de abastos de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva. Al cierre de su visita a Madrid, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a los beneficios que para el país representa la paz. Informe de nuestra enviada a España, Francis Sepúlveda. El jefe de Estado hoy ha recibido un nuevo reconocimiento, el premio Nueva Economía Forum 2016 por su Nobel de Paz. Lo ha entregado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Aquí el presidente Santos ha dicho que no ha sido nada fácil lograr convencer a la guerrilla de las FARC de llegar a esta paz, pero que hoy viene a decir que por fin se ha detenido la guerra en Colombia. También habló del fast track. Se han silenciado los fusiles, que hemos apagado las chimeneas de esa fábrica de horrores que se perfila un futuro mejor. Nuestra Corte Constitucional le dio la bendición a un procedimiento llamado del fast track, un procedimiento abreviado para poder implementar el acuerdo más rápido. Teníamos que abreviar el tiempo entre el momento en que se firmaba el acuerdo y el momento en que se comenzaba a implementar. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha destacado el apoyo que por muchos años ha venido dando este país para la búsqueda del fin del conflicto en Colombia. Dijo que el éxito depende de una paz duradera. España ya ha enviado observadores a Colombia y está en disposición de incrementar ese número. Desde el Palacio Real, con la cámara de Laura Vargas, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. CMI conoció la ruta del arquitecto Rafael Uribe Noguera. El hora a hora, entregado por una fuente cercana a la investigación, evidenciaría el estado de conciencia del hombre señalado de haber secuestrado, torturado y abusado de la pequeña Juliana Zamboni. Esta noche se conoció que Rafael Uribe confesó lo sucedido. A las 9:42 de la mañana de ese mismo día, luego de raptar a Juliana Zamboni, Uribe Noguera llegó al edificio donde residía. Una de las dos cámaras con las que cuenta este edificio y en poder de la Fiscalía captaron a Juliana, cuya cabeza iba en las piernas de Rafael, que conducía su camioneta de placas DBO 990. En el video se ve que a esa hora, 9:42, Juliana entra con vida. Se ve cómo mueve sus pies que posan sobre la silla del copiloto. En el parqueadero superior de este edificio, Rafael Uribe permanece 4 minutos. En ese tiempo, según el testimonio entregado por otro vigilante, se escuchan gritos. El guarda le dijo a la Fiscalía que inexplicablemente Rafael Uribe acciona el pito de su carro aparentemente para opacar la voz de auxilio de la pequeña. A las 17 de la mañana, en las cámaras del edificio EQ66 aparece nuevamente la camioneta gris de Rafael. Se ven los pies de Juliana en la misma posición, esta vez sin movimiento. La Fiscalía investiga si a esta hora estaba o no con vida la niña de 7 años. Nuevamente ingresa por el parqueadero inferior. Fernando Merchán baja al sótano. Allí estuvo con Rafael Uribe y Juliana Zamboni 7 minutos. A mediodía se vuelve a ver en cámaras a Rafael Uribe, quien sale caminando con rumbo a su edificio en la calle 66. Lo hace para cambiarse de ropa. Eso le toma 14 minutos. A las 12:22 sale con rumbo al EQ66 donde estaba Juliana. A las 3 de la tarde ingresa Catalina Uribe. Luego lo hace Francisco. Allí permanecen hasta las 5 de la tarde, cuando finalmente, junto al presunto autor del crimen, salen por la vía peatonal. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, anunció los primeros 102 indultos a guerrilleros de las FARC. Reveló además que cerca de 4.500 insurgentes serían beneficiados con amnistías. Son en total 300 solicitudes de indultos que fueron presentadas ante el Ministerio de Justicia por parte de integrantes de las FARC. De estas, 102 han sido aprobadas y se espera un nuevo listado. Existe, como en el caso del indulto, varias instancias en la oficina del Alto Comisionado, después el Ministerio, después en la Oficina Jurídica de Presidencia, para corroborar que esas personas definitivamente pertenezcan a ese grupo de las FARC.
Con la ley de amnistía, 4.500 guerrilleros se verán beneficiados, así como 5.500 militares condenados e investigados, pues se contempla la renuncia a la acción penal. Quienes en este momento están privados de la libertad y a más de 5 años se van para sus casas, pero sigue el proceso. Por otra parte, esta noche CMI conoció el borrador del proyecto de ley de Jurisdicción Especial para la Paz, donde queda establecido cómo funcionará el Tribunal de Paz. La Corte Suprema de Justicia analizará este proyecto para decidir si participa en los debates del Congreso. Tomaremos la decisión si participamos en el Congreso, si enviamos de pronto una comunicación, si conversamos con el gobierno. Les planteamos nuestras opiniones de una manera casi que directa. En este se indica que el Tribunal de Paz decidirá si familiares de las FARC acusados de integrar ese grupo guerrillero pueden ser extraditados. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó una ofensiva militar contra los 5 jefes de las FARC que fueron expulsados de la organización por mantenerse en disidencia. Este es el único pronunciamiento del gobierno después de que alias Gentil Duarte, John 40 y otros 3 mandos medios del bloque oriental de las FARC se apartaran del proceso de paz y huyeran con plata de la guerrilla. Son General Mejía, objetivo de alto valor. Los vamos a perseguir porque el proceso de paz es serio para quienes estén dentro de él, pero la fuerza pública es seria y poderosa para quienes estén por fuera. Que si son bandidos, pues se les perseguirá con todo el peso de la justicia. La Fiscalía investiga contactos recientes entre los disidentes y la banda narcotraficante Clan del Golfo, que busca extenderse por el oriente del país. El Senado de la República eligió con 55 votos al liberal Antonio José Lizarazo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Antonio José Lizarazo fue elegido con 55 votos frente a 8 de Rodolfo Arango y 5 de Marta Paz. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional asumió el reto que enfrentará en el alto tribunal en tiempos de implementación de los acuerdos de paz. Con transparencia, con humildad y con mucho trabajo, la tarea que ustedes me han encomendado. Se trata, como todos ustedes lo saben, de una enorme responsabilidad en uno de los momentos históricos más complejos y significativos del país. Los 20 senadores del Centro Democrático, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, votaron en blanco. Como una persecución y de excluyente, calificaron los representantes de las organizaciones pro defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo el proyecto de referendo de la senadora Vivian Morales contra la adopción por parte de parejas homosexuales. Si supieran los niños del ICBF que en una plenaria del Senado se decide quién los puede adoptar, no entenderían. Pero para la senadora Vivian Morales el tipo de familia es la del hombre y la mujer. Aquí no hay cabida para las mujeres solteras o parejas del mismo sexo. Este proyecto es excluyente frente a personas solteras, pero también a gays y lesbianas que quieran adoptar. Pero aquí quien más gana con esto es la senadora Vivian Morales, que está moviendo la maquinaria político-electoral. Por otra parte, la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez, considera que es una persecución. No hay ningún beneficio concreto para los niños que viven en bienestar familiar, no cambia el proceso de adopción, lo único que quiere es perseguir a los gays. Los niños que están hoy en el ICBF esperando ser adoptados fueron abandonados por el papá y mamá. Tan perfectos como Vivian y Lucio, hombre y mujer, los abandonaron. Son los niños los que pierden con esta decisión porque pierden la oportunidad de familias que sí los quieran, que sí los cuiden. Finalmente, el presidente Santos desde Radio Onda en España también se opone a esta decisión. No estoy a favor de esa posición. Nosotros somos un gobierno que ha promovido los derechos de todos los colombianos, incluyendo las minorías y las minorías homosexuales. En las próximas horas viajará a Brasil el joven de 15 años quien se convirtió en el guía de los rescatistas que atendieron la emergencia del avión de la Mía en la Unión Antioquia. Será condecorado por su heroica labor el día de la tragedia. Johan Alexis Ramírez, este joven de 15 años, fue delegado por el gobernador de Antioquia para recibir en Brasil la condecoración del presidente Michel Temer por el apoyo en el rescate de las víctimas del vuelo del Chapecoense. Su colaboración fue valiente, oportuna y eficaz. Pues a la vez me siento contento, pero a la vez me siento mal porque de la única forma que puedo ir a Brasil es por el accidente. Si fuera por mí, yo dejaría el viaje, yo dejaría todo y que estuvieran las personas vivas. Eso sería lo más importante de las vidas. Él conocía el camino, muy cerca de los cultivos de frijol de su papá, por eso sirvió de guía. Y ese camino fue por donde sacamos a los sobrevivientes. ¿Te acuerdas a quiénes?
Pues yo saqué a Alan Russell, a Jackson y al técnico y a Oyarzún, y mi papá sacó al periodista y a los Zapata. Le dicen el ángel y se lo ganó con mucho esfuerzo. Porque estuve en el momento exacto y colaboré en el momento exacto. Este joven que vive en La Ceja y trabaja en La Unión, lo más lejos que ha viajado es a Medellín. Porque fui con unos patrones que me llevaron a una exposición de un zoológico. Terminó 9º grado, quiere estudiar agronomía y contaduría. Por ahora, contempla la cosecha perdida que se dañó porque la pisaron sacando a los sobrevivientes. Bajo el agua se encuentra el municipio de Montecristo, en el sur del departamento de Bolívar. La creciente del río Cauca y las graves inundaciones que ha provocado dejan hasta el momento 13 corregimientos afectados, con más de 7.600 personas damnificadas y más de 3.000 hectáreas de cultivos bajo el agua. Los habitantes de esta población piden ayuda del gobierno, como alimentación y medicamentos para los menores que han resultado enfermos. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, entregó detalles de la ampliación de la autopista norte, la carrera séptima y la construcción de la avenida longitudinal de Occidente. Peñalosa reveló que las 3 obras viales pasaron de etapa de prefactibilidad a factibilidad, es decir, que las firmas constructoras interesadas deberán, en unos casos en 3 meses y en otros en 4, pasar los estudios técnicos, jurídicos y financieros. Volver estas autopistas más avenidas, es decir, va a tener aceras enormes, como de 12 metros, ciclorrutas arborizadas, pasos peatonales, van a tener el sistema de Transmilenio. Los proyectos que le costarán al distrito 2,5 billones de pesos se construirán con dineros públicos y privados. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés en los Estados Unidos. La decisión, según los expertos, estabilizará el precio del dólar en nuestro país. Tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir a 0.75% la tasa de interés, los analistas y la academia consideran que la decisión no traería efectos negativos para la economía colombiana de mediano a largo plazo. Por lo contrario, se daría una estabilidad para el precio del dólar en el país, que actualmente está por debajo de los 3.000 pesos. Básicamente aumentos porque se vuelve muy atractivo la inversión en dólares de los Estados Unidos, entonces aumenta la demanda, digamos que en ese sentido en favor de la divisa norteamericana. ¿Todo esto por qué? Porque hay varias razones que explican el hecho de que los Estados Unidos esté pasando por un buen momento. Está generando empleo, tiene una tasa de desempleo realmente baja, la inflación está bajo control. El académico considera que el dólar podría presentar una alza, ya que mayores tasas de interés aumentaría la llegada de flujo de capital a la economía estadounidense. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó de inviable la petición de los gremios para acelerar la reducción de la renta en el proyecto de reforma tributaria. El Gobierno Nacional descartó de plano la solicitud del Consejo Gremial de acelerar la reducción en la tarifa de renta planteada en la reforma tributaria. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se viene atendiendo el llamado de los empresarios y ya se ha tomado medidas como la eliminación del patrimonio y el CRE. No es tan sencillo como piden los empresarios de bajar el impuesto de renta de una forma tan abrupta y tan radical. Recordemos que si algo tiene esta reforma tributaria es que ya no se mantiene el impuesto a la riqueza. El informe de la ponencia a radicarse esta semana mantendría en gran porcentaje el articulado aprobado en las comisiones económicas del Congreso. El director de la DIAN, Santiago Rojas, denunció a 32 empresas que estarían vendiendo facturas falsas a establecimientos comerciales para evadir impuestos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales encontró compañías relacionadas con la venta de facturas falsas que eran utilizadas para elevar los gastos y así poder evadir impuestos. Solo de las 32 empresas vinculadas habrían 268.000 millones de pesos por evasión y más de 1 billón de pesos en omisión de ingresos de establecimientos comerciales que se favorecieron con esta práctica. Este solo año hemos ya detectado ingresos omitidos por este hecho por 1 billón de pesos, que equivalen a alrededor de 500.000 millones de pesos de impuestos que no han pagado esos establecimientos comerciales al Fisco Nacional. El pronunciamiento fue hecho en el marco de la campaña impulsada por el gobierno para que se denuncie a los evasores fiscales de impuestos, además de que se exija la factura. El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, a través de una carta enviada a la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, llamó la atención de la dirigente gremial frente a las afirmaciones que hizo sobre la falta de voluntad política del Ejecutivo para combatir la corrupción.
En el escrito, el gobierno pide a la ingeniera que indique a la opinión pública las cifras en las que se basa para afirmar que la corrupción ha aumentado. A su paso, el jefe de la cartera de transporte, Jorge Eduardo Rojas, afirmó que se está atacando la corrupción de manera contundente y destacó las acciones que en este sentido pusieron en marcha por sus antecesores y en su actual gestión, como el establecer que los proyectos tuvieran mínimos las fases 2 y 3 antes de ser adjudicados, la estructuración y puesta en marcha del proyecto de infraestructura más grande del país, la estandarización de los pliegos licitatorios en el Instituto Nacional de Vías, así como la presentación del proyecto de ley de transparencia en la contratación de obra pública. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,72% a 1.325 puntos. Las acciones de ISA, propiedad de Ecopetrol y subastadas este martes, fueron las que más subieron, con una valorización de 21,43% a 10.001 pesos. Las acciones que más cayeron fueron las de Cementos Argos, con una pérdida de 2,21% a 11.480 pesos. También las acciones de ISA, propiedad de Ecopetrol, fueron las más transadas de la jornada, al movilizar más de 136.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.964 pesos con 56 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.880 pesos y la venden en 2.920 pesos. Un euro cuesta 3.162 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 18,02 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 90 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Zipaquirá enciende su Navidad y yo los espero para mostrarles la ruta desde el corazón de este municipio, la Catedral de Sal. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde la Catedral de Sal de Zipaquirá, el único templo subterráneo del mundo y la primera maravilla de Colombia declarada en 2007. Y desde este hermoso escenario les quiero mostrar por qué el municipio de Zipaquirá en esta Navidad brilla más que nunca. Los parques más turísticos del centro de Zipaquirá se encienden con el espíritu navideño. Así se ve el Parque de la Independencia, el Parque Principal o Plaza de los Comuneros y el Parque de la Esperanza. Este año, por primera vez, los parques de los barrios más vulnerables de Zipaquirá van a tener también un alumbrado muy especial. La Catedral de Sal, con su recorrido por el Vía Crucis de Jesucristo, su pesebre tallado en roca arenisca y su show de luces, se configura como el plan perfecto para conectarnos con la esencia de la Navidad. Comienzan las novenas y si aún no ha puesto su pesebre, está a tiempo. Aquí lo inspiramos porque en Expo Artesanías se exhiben unos con mucho sabor local, dependiendo de la región del país. En 2016 los pesebres se encaminan a la exaltación de las culturas colombianas. Réplicas del tradicional nacimiento adaptadas para los boyacenses, costeños, arahuacos y pastusos son exhibidos en pequeñas y grandes réplicas en Expo Artesanías. Su proceso inicia en el modelado de las figuras en barro, luego son fijados a 1200 grados en hornos artesanales. Luego, en un proceso extenso de varios días, se pintan y se definen hasta los más mínimos detalles. Artesanos de Bucaramanga trabajan por varios meses para llegar a este resultado que ha reunido a muchos coleccionistas en torno a estas figuras. Mañana el Jardín Botánico de Bogotá inaugura una gran exposición dedicada a los bonsáis. Estos pequeños árboles en Navidad se convierten en una tendencia para decorar el hogar de manera natural. Cerca de 100 ejemplares nacionales e internacionales de bonsái conoceremos en la exposición que dispuso el Jardín Botánico de Bogotá. Los visitantes podrán conocer sus cuidados y recomendaciones. El término bonsái proviene de una tradición japonesa que se refiere a plantar árboles en recipientes poco profundos. Es un arte y es una técnica milenaria. Debe tener los cuidados que debe tener un árbol normal porque son árboles que han sido, pues digamos que miniaturizados. Los visitantes verán especies como arrayanes, urapanes y pinos. Y también conocerán un bonsái de aproximadamente 80 años de edad.
dar a conocer diferentes tipos de especies, artes, culturas a toda la ciudadanía. La exposición de bonsái se realizará entre el 15 y el 21 de diciembre. Reflejar los valores propios de la lucha del sexo femenino, a la Mujer Maravilla la despojarán de su título de embajadora honoraria de la Organización de Naciones Unidas, una polémica que rodea a la actriz Gal Gadot. El pasado 21 de octubre se anunció que la heroína, símbolo de la lucha femenina y que es famosa por estar ligera de ropas, había sido elegida como representante para una campaña feminista con la que se busca generar conciencia sobre el objetivo de desarrollo sostenible número 5 de la ONU, el cual tiene como propósito alcanzar la equidad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas para el 2030. 2 meses después, este título honorario le fue retirado, y todo por una petición que le fue interpuesta al secretario general de la organización Ban Ki-moon. En ella se le manifestaba el inconformismo, pues este personaje, según los demandantes, no es culturalmente incluyente o sensible y que resultaba una elección inapropiada que objetiviza a las mujeres y niñas. Esta protesta tomó más fuerza cuando la actriz Gal Gadot, la actual Mujer Maravilla en la gran pantalla, apareció semidesnuda en la promoción de la nueva película. Caso contrario pasa con Linda Carter, quien personificó este ícono pop en la televisión y quien goza de gran respeto, una polémica que empaña la imagen de la famosa Wonder Woman. Desde la Catedral de Sal de Zipaquirá les deseo que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Primer contrato para el postconflicto. 2. Desde mañana las FARC desaparecen y nace la nueva agrupación política. Ya escogieron su nuevo nombre. 3. Fallo de la Corte produjo esta noche merequetengue en el Senado. 1, 2 y 3 después de comercial. Nuestros secretos de hoy. 1. Primer coletazo tras fallo de la Corte Constitucional. Comenzaron a moverse los contratos para el postconflicto. Ya se conoce la primera invitación pública para contratar todos los implementos necesarios para instalar los campamentos en las zonas de ubicación donde estarán todos los guerrilleros de las FARC durante los próximos 10 meses. En el listado de compras está todo lo relacionado con la alimentación de los desmovilizados. Víveres secos, frutas, verduras, productos cárnicos, abarrotes, etc. Antes del próximo lunes, los interesados deben entregar una cotización. El contrato se ejecutará después del 31 de diciembre y se pagará mensualmente al proveedor durante el semestre que dura el contrato. Desde ahora se comienzan a conocer los verdaderos costos del postconflicto. 2. Mañana a las 9 de la mañana se producirá la inscripción formal de las FARC como agrupación política. En un acto ante el Consejo Electoral se inscribirán con nueva denominación que tendrá a partir de mañana. Se llamarán Voces de Paz. Ese será a partir de ahora el nombre que identificará a las antiguas FARC. Sus 6 voceros en el Congreso serán Imelda Daza, Jairo Rivera y Francisco Tolosa en el Senado. En la Cámara, Jairo Estrada, Pablo Cruz y Judith Maldonado. Son intelectuales de izquierda y miembros de la sociedad civil. Ellos participarán en los debates de implementación del Acuerdo de Paz durante los 6 meses que dura el Fast Track. Voces de Paz agrupará a todos los que fueron militantes de las FARC y que desde mañana se incorporarán formalmente a la vida civil del país. 3. El confuso fallo de la Corte Constitucional que pidió al Congreso la refrendación del ya refrendado Acuerdo de Paz produjo hoy lo que se temía, un merequetengue. La Cámara aprobó sin problemas la constancia exigida por la Corte, en el sentido de que la refrendación dada al Acuerdo de Paz era eso, una refrendación. Pero en el Senado se formó la algarabía. Senadores de diferentes partidos presentaron una proposición en la que invitan a la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, a la sesión de mañana para que explique en detalle los alcances del fallo que le dio vía libre al Fast Track. En el debate, los senadores del Centro Democrático y algunos liberales, como Vivian Morales, y otros de Cambio Radical, como Germán Barón,
La emprendieron contra el presidente de la corporación, Mauricio Liscano, a quien calificaron como mandadero del gobierno. La trifulca terminó con una repartición masiva de gotitas de valeriana, que el expresidente Uribe esta vez no usó, porque no intervino en el debate. Estuvo calmadito. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, ¿usted cree que con los proyectos que el ministro de Justicia ha anunciado que va a presentar y en el que ya presentó sobre amnistía hay impunidad? No, 55%. Sí, 45%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.